Mi novia pospuso la boda por su mejor amigo y descubrí su doble vida. Nunca pensé que una boda pudiera destruir a una persona antes incluso de celebrarse. Todavía recuerdo el momento exacto en que sentí que algo estaba mal. Estábamos sentados en la cocina de nuestro departamento, ella mirando su teléfono y yo hablando emocionado sobre el lugar que habíamos reservado para la ceremonia. Había trabajado horas extras durante casi un año para pagar ese lugar. Era pequeño, elegante, cerca del lago. No era un lujo absurdo, pero para mí significaba todo. Y entonces ella dijo una frase que me dejó helado. Tal vez deberíamos esperar un poco más antes de casarnos. Así. Sin mirarme siquiera. No podía creerlo. Después de 4 años juntos. Después de elegir vestidos, enviar invitaciones y decirle a todo el mundo que finalmente íbamos a formar una familia. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue descubrir por quién quería esperar. Por su mejor amigo. Me llamo Daniel, tengo 32 años y trabajo como técnico de mantenimiento industrial. No soy rico. Nunca lo fui. Pero siempre fui responsable. De esos hombres que trabajan 12 horas seguidas y aún así llegan a casa con flores porque creen que el amor se construye con detalles pequeños. Conocí a Laura cuando yo tenía 27. Ella trabajaba en una cafetería cerca de mi empresa. Al principio solo era la chica que sonreía bonito. Después empezó a memorizar mi pedido. Luego a preguntarme cómo iba mi día. Y un día terminé quedándome hasta el cierre solo para hablar con ella. Laura tenía una forma de mirarte que te hacía sentir importante. Como si fueras el único hombre en el mundo. Era dulce, divertida, inteligente. Y también parecía rota por dentro. Me contó que había tenido relaciones malas, hombres que la engañaron, que la hicieron sentir insuficiente. Yo quería demostrarle que no todos éramos iguales. Y creo que ahí empezó mi error. Porque convertí su felicidad en mi misión personal. Los primeros años fueron increíbles. Viajábamos poco porque no teníamos dinero, pero hacíamos planes absurdos a las 2 de la mañana. Hablábamos de hijos. De comprar una casa pequeña. De adoptar un perro. Ella lloró la primera vez que le dije que quería casarme con ella. Nadie me había amado así, me dijo abrazándome. Yo le creí. Dios, ¿cómo le creí? El problema empezó poco a poco. Tan lento que ni siquiera me di cuenta. Primero fue Marcos. Su mejor amigo. Laura hablaba de él todo el tiempo. Que Marcos esto, que Marcos aquello. Según ella, eran amigos desde la adolescencia. Él había estado para ella en momentos difíciles. Yo nunca tuve problema con eso. No soy un hombre celoso por naturaleza. La primera vez que lo conocí incluso me cayó bien. Era carismático. De esos tipos que entran a un lugar y automáticamente llaman la atención. Alto, seguro de sí mismo, ropa cara, sonrisa perfecta. Trabajaba en bienes raíces y ganaba muchísimo dinero. Recuerdo algo que dijo aquella noche mientras cenábamos. No sé cómo lograste convencerla de casarse tan rápido, dijo riéndose mientras me daba una palmada en el hombro. Laura le tiene miedo al compromiso. Ella también se rió. Pero hubo algo raro en esa risa. Como si hubiera un chiste interno del que yo no formaba parte. Intenté ignorarlo. Porque cuando amas a alguien, te vuelves experto en justificar cosas. Pasaron los meses y empecé a notar pequeños detalles. Laura cancelaba planes conmigo para ayudar a Marcos con problemas emocionales. Contestaba sus llamadas incluso de madrugada. A veces estábamos viendo una película y ella sonreía mirando el teléfono. Yo preguntaba. ¿Todo bien? Y ella respondía. Es Marcos. Está pasando por algo difícil. Siempre era algo difícil. Siempre necesitaba salvarlo. Una noche le dije que me incomodaba un poco tanta cercanía. Lo dije tranquilo. Sin gritar. Ella explotó. ¿Ahora resulta que eres un controlador? Me quedé paralizado. No dije eso. Marcos es mi familia.
Si no puedes entenderlo, el problema eres tú. Ese fue el primer momento en que sentí miedo de perderla. Y empecé a callarme cosas. Porque cada vez que intentaba expresar algo, ella lo convertía en un ataque contra ella. Aún así seguíamos adelante con la boda. O eso creía yo. Trabajaba horas extras casi todos los días. Ahorrábamos para el evento. Yo incluso vendí mi motocicleta porque Laura quería una ceremonia especial. Ella soñaba con fotos perfectas, flores caras, música en vivo. Yo quería verla feliz. Nada más. Mi madre intentó advertirme una vez. Esa chica no te mira como tú la miras a ella, me dijo. Me enojé muchísimo. Defendí a Laura como un idiota. No sabes nada de nuestra relación. Mi madre suspiró. Solo tengo miedo de que termines roto. Nunca imaginé cuánto. Unos meses antes de la boda empezaron los problemas económicos. Laura gastaba demasiado. Muchísimo. Compraba ropa cara, maquillaje, decoración innecesaria. Cuando yo le decía que debíamos ahorrar, ella hacía una cara de decepción horrible. Nunca quieres darme nada bonito. Eso me destruía. Porque yo literalmente estaba destruyendo mi cuerpo trabajando para darle todo. Recuerdo una noche especialmente horrible. Llegué cansado después de un turno de 14 horas y encontré varias bolsas de compras sobre el sofá. ¿Cuánto gastaste?, pregunté. Ella ni siquiera levantó la vista del teléfono. No mucho. Vi el recibo. Más de 1.000 euros. Sentí un vacío en el estómago. Laura, estamos pagando una boda. Entonces ella dijo algo que todavía me duele recordar. Marcos dice que un hombre de verdad no hace sentir culpable a su mujer por querer verse bonita. Ahí entendí quién era realmente importante en nuestra relación. Y no era yo. Discutimos durante horas. Ella terminó llorando. Diciendo que yo estaba cambiando. Que antes era más atento. Más cariñoso. Y como siempre, terminé pidiendo perdón por una pelea que ni siquiera había empezado yo. Esa fue mi vida durante meses. Caminar sobre vidrio. Intentar no molestarla. Intentar ser suficiente. Pero nunca lo era. Nunca. Luego ocurrió algo que todavía me cuesta contar. Una noche Laura salió a cenar con amigas. Yo estaba trabajando hasta tarde cuando recibí un mensaje de un compañero. ¿Tu novia está en el restaurante Verona? Sentí un nudo en el pecho. Porque Verona era un lugar absurdamente caro. Nosotros jamás íbamos ahí. Le pregunté por qué. Y me mandó una foto. No podía creerlo. Laura estaba sentada frente a Marcos. Muy cerca de él. Sonriendo de una forma que hacía meses no sonreía conmigo. La foto me dejó sin aire. Intenté llamarla. No respondió. Otra vez. Nada. Me quedé mirando esa imagen durante casi 20 minutos en el vestuario del trabajo sintiendo que algo dentro de mí empezaba a romperse. Cuando llegó a casa eran casi las 2 de la mañana. Y todavía olía a perfume caro y vino. ¿Dónde estabas?, pregunté intentando controlar la voz. Ella dejó las llaves sobre la mesa. Te dije que salía con amigas. Entonces le mostré la foto. El silencio fue horrible. Por un segundo pensé que iba a disculparse. Que finalmente iba a entender por qué me dolía tanto todo eso. Pero en lugar de eso, me miró con desprecio. ¿Ahora me espías? Sentí ganas de llorar. Solo quería la verdad. La verdad es que estoy cansada de tus inseguridades. Esa frase me atravesó el pecho. Porque yo ya ni siquiera sabía si estaba loco o si realmente algo terrible estaba pasando frente a mí. Y entonces dijo algo peor. Algo que jamás olvidaré. Marcos me entiende mejor que tú. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Pero aún así no me fui. Porque estaba enamorado. Porque había construido toda mi vida alrededor de ella. Porque tenía miedo. Miedo de aceptar lo que todos ya veían menos yo. Esa noche casi no dormí.
Laura se acostó dándome la espalda mientras yo me quedé sentado en el borde de la cama mirando la oscuridad. A las 4 de la mañana escuché vibrar su teléfono. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez desesperación. Tal vez intuición. Tal vez el último intento de salvarme. Tomé el teléfono lentamente. Y vi el mensaje de Marcos. ¿Ya le dijiste lo de la boda? Sentí que el corazón dejaba de latir. Mis manos empezaron a temblar. Abrí la conversación. Y lo primero que vi fue una frase de Laura enviada apenas unos minutos antes. Todavía no, pero creo que voy a posponerla. Necesito estar segura de elegir al hombre correcto. Ese fue el peor día de mi vida. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado en la oscuridad con el teléfono de Laura en las manos mientras ella respiraba tranquilamente a mi lado. Como si no hubiera destruido mi vida con una sola frase. Necesito estar segura de elegir al hombre correcto. La leí tantas veces que terminé odiando cada palabra. Sentía náuseas. El pecho me ardía. Y aún así seguía buscando una explicación. Una mentira. Cualquier cosa que me permitiera pensar que todo tenía sentido. Pero seguí leyendo. Y cuanto más leía, peor se volvía. Marcos le preguntaba si todavía me amaba. Ella respondió. No lo sé. No podía creerlo. Después de 4 años. Después de todo lo que hice por ella. Después de trabajar hasta romperme la espalda para pagar una boda que ahora parecía una broma. Había más mensajes. Mensajes sobre mí. Sobre cómo yo era demasiado sensible. Sobre cómo ella se sentía atrapada. Sobre cómo Marcos sí entendía la vida que ella quería. Y luego una frase que me hizo sentir humillado de una forma que jamás había sentido. Daniel es bueno, pero contigo siento cosas diferentes. Ahí entendí quién era realmente. Yo no era el amor de su vida. Era el hombre seguro. El hombre que pagaba cuentas. El hombre que esperaba en casa mientras ella soñaba con otro. Sentí ganas de vomitar. Escuché a Laura moverse en la cama y rápidamente dejé el teléfono donde estaba. Me acosté mirando el techo, fingiendo dormir. Ella jamás supo que leí todo. O al menos eso creí en ese momento. A la mañana siguiente actuó normal. Demasiado normal. Me besó la mejilla antes de irse al baño. ¿Dormiste bien? Esa pregunta casi me rompe. Quería gritarle. Preguntarle por qué me estaba haciendo eso. Quería exigir respuestas. Pero me quedé callado. Porque tenía miedo de escuchar la verdad completa. Ese día fui al trabajo sintiéndome vacío. Mi compañero Sergio me preguntó varias veces si estaba enfermo. Pareces un fantasma, hermano. Y honestamente me sentía así. Un fantasma dentro de mi propia vida. Intenté concentrarme, pero no podía. Seguía imaginando a Laura con Marcos. Riéndose de mí. Comparándome con él. Marcos tenía dinero. Seguridad. Tiempo. Yo solo tenía cansancio y amor. Y de repente eso parecía no valer nada. Cuando llegué a casa esa noche, Laura estaba viendo videos de bodas en el sofá. Como si nada hubiera pasado. Mira este vestido, me dijo emocionada. ¿No es hermoso? La miré y sentí algo horrible. Desconfianza. Por primera vez en años no reconocía a la mujer frente a mí. Tenemos que hablar, dije. Su sonrisa desapareció. ¿Qué pasa ahora? Ahora. Como si mis sentimientos fueran una molestia. Me senté frente a ella. ¿Sigues queriendo casarte conmigo? Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Y luego dijo. Claro que sí. Pero no me miró a los ojos. Y ahí entendí que estaba mintiendo. Sentí que mi mundo se derrumbaba otra vez. Entonces explícame qué pasa con Marcos. Ella soltó un suspiro pesado. Otra vez esto. Laura, por favor. Solo dime la verdad. Entonces pasó algo que jamás olvidaré. Ella empezó a llorar. Pero no era tristeza real.
Era esa forma de llorar que tenía cuando quería hacerme sentir culpable. Estoy cansada de justificar mi amistad contigo, dijo. Siempre me hace sentir como una mala persona. La miré sin palabras. Porque de alguna manera la conversación volvió a convertirse en un ataque hacia mí. Encontré raro que me mintieras sobre la cena, respondí. Porque sabía que ibas a reaccionar así. ¿Así como? Como un hombre inseguro. Esa palabra me destruyó. Inseguro. Como si todo estuviera pasando solo dentro de mi cabeza. Discutimos durante casi 2 horas. Ella terminó encerrándose en el baño mientras yo me quedé sentado en la cocina sintiéndome miserable. Y entonces escuché algo. Laura hablando por teléfono. En voz baja. Pero alcancé a escuchar el nombre de Marcos. No podía respirar. Cuando salió del baño estaba fría conmigo. Distante. Esa noche ni siquiera intentó abrazarme. Y por primera vez pensé seriamente en cancelar la boda. Pero entonces ocurrió algo peor. 2 días después mi madre me llamó. ¿Todo está bien con Laura? Mi corazón se aceleró. ¿Por qué preguntas eso? Hubo un silencio incómodo. La vi ayer con otro hombre. Sentí un golpe en el estómago. Era Marcos, respondí rápidamente. Intentando convencerme más a mí mismo que a ella. Mi madre suspiró. Daniel, ella lo estaba abrazando de una forma muy rara. No sabía qué decir. Porque en el fondo ya lo sabía. Simplemente no quería aceptarlo. Esa noche confronté a Laura otra vez. Y cometí el error de mencionar a mi madre. Ella explotó. Tu familia está obsesionada conmigo. Mi mamá solo estaba preocupada. Tu mamá nunca me quiso. Eso no es verdad. Claro que sí. Cree que soy una interesada. El silencio que vino después fue horrible. Porque una parte de mí empezó a preguntarse si mi madre tenía razón. Laura comenzó a llorar otra vez. Estoy cansada de sentirme juzgada en esta casa. Y entonces hizo algo cruel. Muy cruel. Tomó su anillo de compromiso y lo dejó sobre la mesa. Tal vez deberíamos cancelar todo. Sentí que el aire desaparecía. No hagas esto. Ella me miró llorando. Necesito espacio. Esa frase me mató. Porque todos sabemos lo que significa cuando alguien pide espacio justo después de acercarse demasiado a otra persona. Pero yo seguía amándola. Dios, seguía amándola. Pasaron 3 días horribles. Laura dormía distante. Contestaba menos mensajes. Sonreía más mirando el teléfono. Y yo me estaba destruyendo por dentro. Hasta que ocurrió una de las peores humillaciones de mi vida. Fuimos al cumpleaños de una amiga suya. Había unas 20 personas. Música, alcohol, risas. Yo ya me sentía incómodo porque Marcos también estaba ahí. Y desde que llegamos noté algo. Ellos estaban demasiado conectados. Se miraban constantemente. Se reían solos. A veces yo hablaba y Laura ni siquiera me escuchaba porque estaba pendiente de él. Sentí una vergüenza horrible. Pero lo peor vino después. En algún momento la conversación se volvió sobre relaciones tóxicas. Todos empezaron a bromear. Y entonces una chica preguntó. Laura, ¿cómo haces para aguantar a Daniel? Parece demasiado tranquilo. La gente se rió. Y Laura también. Luego dijo algo que todavía me persigue. A veces creo que tiene más energía femenina que yo. Todos soltaron carcajadas. Y después añadió. De hecho, una vez pensé que era gay cuando lo conocí. La mesa explotó en risas. Sentí que me ardía la cara. No podía creerlo. Ella acababa de humillarme frente a todos. Frente a Marcos. Recuerdo perfectamente su sonrisa mientras tomaba vino. Como si mi dolor fuera entretenimiento. Intenté reírme para no parecer débil. Pero por dentro me estaba rompiendo. Entonces Marcos dijo. Daniel solo es demasiado bueno. Ese es el problema. Otra ronda de risas.
Y ahí entendí algo horrible. Yo era el chiste. Toda la noche fui el maldito chiste. Me levanté y fui al baño porque sentía que iba a llorar. Sí. Llorar. Con 32 años encerrado en un baño mientras mi prometida se burlaba de mí afuera. Ese fue uno de los momentos más bajos de mi vida. Me miré al espejo y no reconocí al hombre frente a mí. Parecía agotado. Vacío. Humillado. Cuando salí, Laura estaba molesta. ¿Por qué desapareciste así? La miré incrédulo. ¿En serio preguntas eso? Ella puso los ojos en blanco. Era una broma. Me humillaste frente a todos. Ay, Daniel, siempre exageras todo. Esa frase terminó de destruirme. Porque para ella mi dolor era exageración. Mi tristeza era molestia. Mis inseguridades eran un defecto. Pero sus mentiras, esas sí había que entenderlas. Nos fuimos del lugar discutiendo. En el auto ella empezó a compararme con otros hombres. ¿Sabes por qué tus relaciones anteriores no funcionaron? Porque eres demasiado intenso. Cada palabra era un cuchillo. Intento hablar contigo y siempre me haces sentir culpable, continuó. Marcos jamás reaccionaría así. Ahí estaba otra vez. Marcos. Siempre Marcos. Perdí el control por primera vez en años. Golpeé el volante. Entonces vete con él. El silencio dentro del auto fue aterrador. Laura me miró con una expresión fría. Muy fría. Tal vez debería hacerlo. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Cuando llegamos al departamento ella empezó a guardar ropa en una maleta. Entré en pánico. Laura, espera, no hagas esto. Ella seguía metiendo cosas sin mirarme. Necesito tiempo para pensar. ¿Vas a irte con él? No respondió. Y ese silencio dolió más que cualquier insulto. Intenté abrazarla. Ella se apartó. Como si ya no soportara tocarme. Y entonces ocurrió algo que todavía me despierta por las noches. Su teléfono sonó. Ella miró la pantalla. Y sonrió. Una sonrisa pequeña. Pero suficiente para destruirme. Porque sabía perfectamente quién estaba llamando. Y cuando salió del departamento con la maleta, ni siquiera volteó a mirarme. Me quedé solo en la sala escuchando el eco de la puerta cerrándose. Sentí ganas de morir. Literalmente. Me derrumbé en el suelo y empecé a llorar como un niño. No me importaba nada. Ni el orgullo. Ni la dignidad. Nada. Solo podía pensar en una cosa. Ella eligió a otro hombre. Y lo peor era que todavía no sabía hasta dónde llegaba realmente esa traición. Porque esa misma madrugada recibí un mensaje anónimo. Un mensaje que cambiaría absolutamente todo. Solo decía: si quieres saber la verdad sobre Laura y Marcos, revisa la cuenta bancaria que comparten. Me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos. Pensé que era una broma. Un intento cruel de hacerme más daño. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba meses ignorando, me decía que había una verdad mucho peor escondida detrás de todo. Revisa la cuenta bancaria que comparten. Comparten. Esa palabra me heló la sangre. Laura jamás me habló de ninguna cuenta compartida. Intenté llamarla. Apagado. Llamé otra vez. Nada. Eran casi las 3 de la mañana y yo estaba solo en el departamento rodeado de invitaciones de boda, fotos nuestras y cajas con decoraciones que habíamos comprado juntos. Sentía que estaba viviendo una pesadilla. Abrí mi laptop temblando. Laura y yo compartíamos algunos gastos del departamento desde una aplicación bancaria. No tenía acceso total a sus cuentas, pero sí podía ver ciertas transferencias relacionadas con pagos conjuntos. Y entonces lo vi. Transferencias frecuentes hacia una cuenta que no conocía. Cantidades grandes. Muy grandes. A veces 500 euros. Otras veces 1000. Incluso 2000. Sentí un vacío horrible en el estómago. Busqué el nombre del titular.
Marcos Herrera. No podía respirar. Las fechas eran antiguas. Algunas tenían más de un año. Más de un maldito año. Mientras yo trabajaba horas extras para pagar nuestra boda, ella llevaba dinero a escondidas a otro hombre. Sentí que mi mundo se derrumbaba otra vez. Pero todavía faltaba lo peor. Revisé más movimientos y encontré pagos de hoteles, restaurantes, viajes. Cosas que jamás hizo conmigo porque eran demasiado caras. Me temblaban tanto las manos que casi dejé caer la computadora. Y entonces entendí algo. Ella no solo estaba enamorada de él. Ella había estado construyendo otra vida con él mientras yo financiaba la nuestra. Me quebré completamente. Lloré durante horas. No de tristeza solamente. También de humillación. Porque empecé a recordar todas las veces que me hizo sentir insuficiente. Todas las veces que me comparó con otros hombres. Todas las veces que me dijo que no trabajaba lo suficiente, que no era ambicioso, que debía aprender de hombres exitosos. Todo tenía sentido ahora. Ella no quería un compañero. Quería un hombre que pudiera darle una vida de lujo. Y yo nunca iba a ser suficiente para eso. A la mañana siguiente falté al trabajo por primera vez en años. No podía levantarme de la cama. Sergio me llamó preocupado. ¿Qué pasó? Intenté hablar pero terminé llorando. Hubo un silencio incómodo. Y después dijo algo que me marcó. Hermano, creo que llevas demasiado tiempo sufriendo por alguien que ya te soltó hace mucho. Esa frase dolió porque era verdad. Pero yo todavía no estaba listo para aceptarlo. Horas después Laura finalmente respondió mis mensajes. Necesito unos días. Por favor, no hagas drama. No hagas drama. Después de destruirme la vida. Después de esconder dinero. Después de mentirme durante años. Sentí una rabia que jamás había sentido. Le escribí sobre la cuenta bancaria. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Finalmente respondió. No es lo que piensas. La frase más típica de todas. Le pedí que viniera a casa. Y sorprendentemente aceptó. Llegó esa noche. Entró tranquila. Demasiado tranquila. Como si ya hubiera preparado todas sus mentiras. Yo estaba sentado en la cocina con los estados bancarios impresos sobre la mesa. Cuando los vio, su expresión cambió por un segundo. Solo un segundo. Después volvió a ponerse fría. ¿Revisaste mis cosas? No podía creerlo. ¿Eso es lo primero que vas a decir? Invadiste mi privacidad. Sentí ganas de gritar. Le diste miles de euros a otro hombre mientras yo me mataba trabajando. Ella cruzó los brazos. Marcos tenía problemas financieros. Me reí. Una risa amarga. ¿Problemas financieros? Ese hombre gana más que nosotros dos juntos. Ella no respondió. Y ahí entendí que ya ni siquiera intentaba construir mentiras creíbles. Le pregunté directamente si me había engañado. Silencio. Otra vez silencio. Ese maldito silencio. Sentí que el corazón iba a explotar. Respóndeme. Laura evitó mirarme. Las cosas no son tan simples. Ese fue el momento exacto en que entendí la verdad. Porque la gente inocente responde rápido. La gente culpable habla en acertijos. Me puse de pie. ¿Te acostaste con él? Ella empezó a llorar. Pero esta vez no me generó compasión. Porque ya había visto esa actuación demasiadas veces. No quería hacerte daño. Y listo. Ahí estaba la respuesta. Sentí que mi mundo se derrumbaba definitivamente. Tuve que apoyarme en la mesa porque las piernas me temblaban. No podía creerlo. La mujer con la que iba a casarme. La mujer por la que sacrifiqué años de mi vida. La mujer a la que defendí incluso contra mi propia familia. Me había estado engañando. Y no fue un error de una noche. No. Había sentimientos. Mensajes. Dinero. Secretos.
Meses. Tal vez años. Me miró llorando. Pasó cuando empezamos a pelear más. Esa frase me dio asco. Porque todavía estaba justificándolo. Como si mis defectos la hubieran obligado a traicionarme. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Ella tardó demasiado en responder. 8 meses. Sentí náuseas. 8 meses. 8 meses besándome mientras veía a otro hombre. 8 meses dejándome pagar cosas mientras construía una relación paralela. 8 meses haciéndome sentir inseguro para ocultar su propia culpa. Y entonces llegó el golpe final. No sabía cómo terminar contigo. Sentí que algo dentro de mí murió. Porque para ella nuestra relación ya estaba terminada desde hacía mucho tiempo. Solo que yo era demasiado estúpido para verlo. Empezamos a discutir horrible. Ella decía que yo también tenía culpa porque la había descuidado. Que trabajaba demasiado. Que siempre estaba cansado. Quería convertir su traición en una consecuencia lógica. Y yo exploté. Trabajaba así para darte la vida que querías. Ella gritó de vuelta. Yo nunca te pedí que te destruyeras por mí. Mentira. Maldita mentira. Todo lo que hacía era exigir más. Más dinero. Más atención. Más paciencia. Más comprensión. Nunca era suficiente. Nunca. La pelea fue empeorando hasta que dijo algo que jamás voy a olvidar. Con Marcos me siento viva. Esa frase me partió el alma. Porque entendí que conmigo se sentía atrapada. Aburrida. Confortable, sí. Pero no enamorada. Y aún así se quedó conmigo mientras le convenía. Porque yo pagaba estabilidad. Y él representaba emoción. Eso me destruyó psicológicamente. Recuerdo que terminé llorando frente a ella. Sin dignidad. Sin fuerza. ¿Por qué no simplemente me dejaste? Laura también lloraba. Porque te quería. Eso no es amor. Hubo un silencio terrible. Y entonces escuchamos golpes en la puerta. Era mi hermana. Yo le había escrito antes diciendo que necesitaba ayuda. Cuando abrió la puerta y me vio destruido, entendió todo inmediatamente. Laura intentó explicar cosas. Mi hermana la interrumpió. Eres una basura. Nunca había visto a mi hermana hablar así. Laura empezó a llorar más fuerte. Pero ya nadie le creía. Mi hermana comenzó a sacar sus cosas del departamento mientras yo seguía sentado sintiéndome vacío. Como si mi cerebro no pudiera procesar tanta humillación. Y entonces pasó algo todavía peor. Mientras Laura guardaba ropa, su teléfono empezó a sonar otra vez. Marcos. Lo vi claramente. Ella se puso nerviosa. Mi hermana me miró indignada. ¿Todavía le contesta? Laura salió al pasillo para hablar con él. Y no sé qué me pasó. Tal vez ya estaba completamente roto. Pero me acerqué a la puerta y escuché parte de la conversación. No, todavía está muy mal. Silencio. Sí, voy a ir contigo después. Más silencio. Y luego la frase que terminó de destruirme. Yo también te amo. Sentí que me arrancaban el corazón del pecho. Ese fue el peor momento de toda mi vida. Porque ya no quedaban dudas. Ella lo amaba a él. Y probablemente nunca me había amado de la forma en que yo la amé. Entré al pasillo. Laura se quedó congelada al verme. Yo estaba llorando. De verdad llorando. No podía respirar. ¿Desde cuándo? Pregunté. Ella no respondió. ¿Desde cuándo lo amas? Y entonces dijo algo tan cruel que todavía escucho su voz en mis pesadillas. Creo que siempre fue él. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Completamente. Mi hermana empezó a gritarle que se fuera inmediatamente. Laura intentó acercarse a mí pero yo retrocedí. No soportaba verla. No soportaba su voz. No soportaba pensar que todos esos años tal vez fueron una mentira. Ella se fue esa noche. Y yo me quedé solo.
Solo con una boda cancelada. Solo con deudas. Solo con la humillación. Solo con la sensación de no haber sido suficiente para la mujer que amaba. Durante semanas caí en una depresión horrible. Dejé de comer bien. Dormía poco. Lloraba constantemente. Incluso perdí peso. Mi madre venía a verme porque tenía miedo de dejarme solo. Y honestamente, hubo noches donde pensé que ya no quería seguir viviendo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Algo que cambiaría completamente la historia. Un mes después de la ruptura, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin ganas. Y cuando escuché la voz al otro lado, sentí un escalofrío. Era Marcos. Y lo que me dijo después hizo que toda la sangre desapareciera de mi cuerpo. Necesito hablar contigo sobre Laura, porque ella nos mintió a los dos. Cuando escuché la voz de Marcos, estuve a punto de colgar inmediatamente. Solo escuchar su nombre me revolvía el estómago. Ese hombre me había quitado todo. Mi relación. Mi estabilidad emocional. Mi dignidad. Durante semanas imaginé su cara mientras intentaba dormir. Lo odiaba de una forma que nunca había odiado a nadie. Pero había algo extraño en su voz. No sonaba arrogante. No sonaba feliz. Sonaba cansado. Destruido. No tengo nada que hablar contigo, le dije frío. Hubo un silencio incómodo. Y entonces dijo algo que me dejó paralizado. Laura también me estaba mintiendo a mí. No respondí. Porque honestamente ya no sabía qué creer. Por favor, continuó. Solo escúchame 10 minutos. No quería hacerlo. De verdad no quería. Pero había demasiadas preguntas sin responder. Demasiadas piezas que todavía no encajaban. Acepté verlo en una cafetería lejos del centro. Cuando llegué, casi no lo reconocí. Marcos parecía acabado. Tenía ojeras profundas. La barba descuidada. Y esa seguridad insoportable que siempre había tenido, había desaparecido completamente. Se veía como un hombre derrotado. Y por primera vez sentí algo inesperado. No satisfacción. Lástima. Se quedó mirando la mesa unos segundos antes de hablar. Sé que me odias. No respondí. Porque sí. Lo odiaba. Muchísimo. Marcos respiró profundo. Laura me dijo que ustedes prácticamente ya estaban separados. Sentí una punzada de rabia. Mentira. Él asintió lentamente. Lo sé ahora. No podía creerlo. Según él, Laura llevaba meses diciéndole que nuestra relación estaba muerta. Que solo seguíamos juntos por costumbre. Que yo era emocionalmente distante. Que dormíamos separados. Que ella tenía miedo de dejarme porque yo dependía demasiado de ella. Escuchar eso me destruyó otra vez. Porque yo estaba luchando por salvar la relación mientras ella le vendía a otro hombre la versión de que yo ya era solo un problema. Marcos me contó que al principio intentó mantenerse lejos. Pero Laura lo buscaba constantemente. Llamadas nocturnas. Mensajes llorando. Fotos. Incluso discusiones nuestras que ella grababa en secreto para hacerme quedar como el malo. Cuando dijo eso sentí náuseas. ¿Me estás diciendo que me grababa? Él asintió. Decía que eras manipulador. No podía respirar. Yo, manipulador. El hombre que pasó años intentando no molestarla. El hombre que se culpaba por todo. El hombre que terminó llorando solo en el piso de su sala mientras ella se iba con otro. Era una locura. Pero todavía faltaba más. Mucho más. Marco sacó su teléfono y me mostró mensajes. Mensajes reales. Y ahí descubrí algo que me rompió de una manera completamente diferente. Laura también le pedía dinero a él. Muchísimo dinero. Supuestas emergencias. Problemas familiares. Deudas. Tratamientos médicos para una tía. Todo mentira. Había estado sacándonos dinero a los dos al mismo tiempo. Sentí que mi cerebro dejaba de funcionar. ¿Qué?
Marcos se pasó las manos por la cara. Creo que ninguno de los dos sabía realmente quién era ella. Y entonces llegó la bomba final. Laura no solo había estado jugando con nosotros. También había vuelto a hablar con su ex. Sí. Otro hombre más. Sentí ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Era absurdo. Patético. Mientras yo destruía mi salud mental intentando salvar nuestra relación, ella mantenía varias vidas paralelas. Marcos descubrió todo porque encontró mensajes entre Laura y su ex mientras ella dormía en su apartamento. Mensajes donde ella decía que Marcos era temporal. Y que todavía estaba confundida sobre quién le convenía más. Convenía. Esa palabra me dio asco. Porque al final eso éramos para ella. Opciones. Beneficios. Seguridad. Dinero. Atención. Nada más. Marcos me contó que cuando la confrontó, Laura explotó igual que conmigo. Lloró. Lo culpó. Dijo que él era inseguro. Controlador. Dramático. Exactamente las mismas palabras. El mismo guión. El mismo juego psicológico. Y de repente entendí algo aterrador. Laura había pasado años manipulándonos emocionalmente a todos. A mí. A Marcos. A sus amigos. Incluso a su familia. Siempre era la víctima. Siempre había alguien haciéndole daño. Pero la realidad era otra. Ella destruía personas y después lloraba para evitar consecuencias. Me quedé en silencio mucho tiempo. Sentía una mezcla horrible de dolor y alivio. Dolor porque todo había sido real. Y alivio porque finalmente entendía que yo no estaba loco. No era insuficiente. No era débil. Simplemente había amado a alguien incapaz de amar de forma sana. Antes de irme, Marcos dijo algo que jamás olvidaré. Tú sí la amabas de verdad. Se notaba. Y creo que ella nunca supo valorar eso. Esas palabras me destruyeron más que cualquier insulto. Porque incluso el hombre con el que me engañó podía verlo. Salí de esa cafetería sintiendo que había envejecido 10 años. Pero por primera vez en mucho tiempo, también sentí claridad. Las semanas siguientes fueron difíciles. Muy difíciles. Laura intentó volver varias veces. Primero mensajes pequeños. ¿Podemos hablar? Después llamadas. Luego audios llorando. Decía que estaba confundida. Que había arruinado todo. Que me extrañaba. Que nadie la entendía como yo. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Porque finalmente había visto quién era realmente. Y aunque todavía la amaba, también empecé a entender cuánto daño me había hecho. La última vez que la vi fue casi 3 meses después de la ruptura. Me pidió encontrarnos para cerrar bien las cosas. Acepté porque necesitaba terminar esa historia de una vez. Nos vimos en un parque donde solíamos caminar los domingos. Cuando llegó, casi no parecía la misma persona. Tenía los ojos cansados. La ansiedad marcada en la cara. Y por primera vez desde que la conocí, parecía insegura. Nos sentamos en silencio. Ella empezó a llorar rápido. Perdí todo. No respondí. Porque yo también había perdido todo una vez. Y ella no tuvo compasión conmigo. Laura me contó que Marcos la dejó definitivamente después de descubrir las mentiras. Su ex también desapareció. Varias amigas dejaron de hablarle porque empezaron a enterarse de cosas horribles que hizo durante años. Su propia madre dejó de defenderla. Y por primera vez en su vida, Laura estaba completamente sola. Eso era la karma. No una venganza espectacular. No gritos. No violencia. Soledad. La misma soledad que me hizo sentir a mí. Ella tomó mi mano. Sé que no merezco otra oportunidad. La aparté lentamente. Y creo que ese gesto le dolió más que cualquier palabra. Porque durante años yo siempre fui el hombre que perdonaba. El hombre que esperaba. El hombre que entendía. Pero ese hombre ya no existía. Laura lloraba sin parar.
Nunca quise destruirte. La miré directamente a los ojos. Pero lo hiciste. El silencio entre nosotros fue devastador. Entonces dijo algo que durante años soñé escuchar. Tú eras el mejor hombre que tuve. Sentí un dolor extraño en el pecho. Porque esas palabras llegaron demasiado tarde. Muchísimo demasiado tarde. Respiré profundo. No necesitaba ser el mejor hombre que tuviste. Solo necesitaba que me amaras de verdad. Laura empezó a llorar más fuerte. Y yo también quería llorar. Porque una parte de mí todavía recordaba a la chica de la cafetería. La chica que sonreía bonito y me hacía sentir importante. Pero esa mujer ya no existía. O tal vez nunca existió realmente. Nos quedamos hablando casi una hora más. Sin gritos. Sin peleas. Solo dos personas mirando las ruinas de algo que alguna vez parecía eterno. Antes de irse, Laura me preguntó una última cosa. ¿Alguna vez vas a perdonarme? La pensé mucho. Muchísimo. Y finalmente respondí. Tal vez algún día. Pero eso no significa que pueda volver a confiar en ti. Ella bajó la cabeza. Y entendió. Cuando se fue, no corrí detrás de ella. No la llamé. No intenté salvarla. Simplemente la vi alejarse. Y por primera vez en años, no sentí miedo de quedarme solo. Los meses siguientes empecé terapia. Volví al gimnasio. Retomé amistades que había abandonado por la relación. Incluso arreglé muchas cosas con mi familia. Poco a poco volví a sentirme humano. No fue rápido. No fue fácil. Todavía había noches donde despertaba recordando todo. Las mentiras. Las humillaciones. Los mensajes. La boda cancelada. Pero también aprendí algo importante. El amor no debe destruirte para demostrar que es real. Y alguien que te ama de verdad jamás disfruta haciéndote sentir pequeño. Hoy, casi 2 años después, sigo soltero. Y honestamente, estoy bien. Tengo paz. Algo que no tuve durante muchísimo tiempo. A veces Laura todavía intenta escribirme. Mensajes cortos. Felicitaciones de cumpleaños. Cosas así. Nunca respondo. No por odio. Sino porque finalmente entendí algo. Hay personas que llegan a tu vida para enseñarte cuánto puedes amar. Y otras para enseñarte cuánto debes respetarte a ti mismo. Laura me enseñó ambas cosas. Y aunque hubo momentos donde pensé que jamás iba a recuperarme, aquí estoy. Más tranquilo. Más fuerte. Y con una verdad que ojalá hubiera entendido antes. Nunca debes rogar amor a alguien que solo te ofrece confusión. Porque cuando una persona realmente te ama, no te hace competir por su cariño. Nunca.